hermanos. Bienvenidos todos y bienvenida Melania, Christopher y Chloe. Muy bien, bienvenidos. Ellos pertenecen a la camada de hermanos fundadores de la iglesia, están en Estados Unidos, pero nos realegra que puedan estar acá. Dios les bendiga grandemente. Muy bien, hermanos. Yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Primera Pedro, Primera Pedro 1. Versículos 3 al 8. Pero vamos a mantenerlo ahí, este texto. Primera Pedro 1, del 3 al 8. He titulado el mensaje Una esperanza viviente. Una esperanza viviente. Vamos a hablar acerca de la esperanza en esta mañana. Es que vivimos tiempos tan difíciles, ¿no es cierto?, que nos tientan a una existencia sin esperanza, a vivir sin esperanza, ¿no es cierto? Enfermedades, pestes de todo tipo, pobreza, dificultades, ¿no es cierto?, de los jóvenes para abrirse camino en la vida, que dicen, bueno, ¿qué será? Y se pierden las esperanzas, se pierden las ilusiones. Ahora, hay varias maneras de vivir sin esperanza, ¿no? Hoy, por ejemplo, una manera es refugiarnos en el pasado, ¿no? Alguien se refugia en el pasado porque no tiene la posibilidad de futurizarse. Este mensaje me surge de haber leído un artículo de un sociólogo que dice bastante razonablemente que hoy en día se ha perdido mucho la capacidad de futurizarse, de verse hacia el futuro. Muchos entonces pierden las esperanzas refugiándose en el pasado. Se refugian en el pasado. No el lema depresivo, todo tiempo pasado fue mejor. ¿Qué dice el depresivo? Todo tiempo pasado fue mejor. Vive de la nostalgia, vive del pasado. La mujer de Lot miró hacia atrás y se paralizó. Quedó convertida en estatua de sal. ¿Se acuerdan ustedes? Bien. Tenemos el tango famoso, ¿no? Naranjo en flor. Después. ¿Qué importa el después? Mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me dejaste acobardado como un pájaro sin luz. Fíjense. Refugiarnos en el pasado es una estrategia bastante común. Postergar la acción es otra manera de vivir sin esperanza, postergar la acción. Fíjense ustedes que lo que hace en general una persona obsesiva es procrastinar, postergar, continuamente postergar. Como una indefinida indecisión, ¿no es cierto? Ahora, esta procrastinación, esta postergación, tiene muchas veces que ver con la desesperanza, con mantenerse a distancia de lo que desea, con mantenerse a distancia de su deseo, ¿no? Después. No hay después, porque después el té se enfría. Después el interés se pierde. Después el día se vuelve noche. Después la gente crece. Después la gente envejece. Después la vida se termina y uno se arrepiente por no haberlo hecho cuando tuvo la oportunidad. La postergación, la indecisión son formas de desesperanza. Se teme al fracaso, ¿no es cierto? Recuerden a Moisés. Moisés estaba allí a orillas del mar, ¿no es cierto?, con el pueblo y clamando al Señor. Y el Señor le dice, ¿qué haces clamando a mí? Ponte en acción, extiende tu vara, ¿no es cierto?, y ve hacia adelante, porque detrás venían las fuerzas del faraón. Otra manera de
perder la esperanza o de vivir sin esperanza es refugiarse en el presente. Box Day, un conjunto de mi época, tenía una canción que decía: vive el presente y nada más. ¿No es cierto? Vive el presente y nada más. La gente se refugia en los placeres, ¿no es cierto?, en los goces que terminan dañándonos. Yo hablaba con una chica, una chica de 28 o 29 años que vive en España, y me decía: no hay una reunión de jóvenes donde no se droguen todos. No existe. Entonces, fíjense ustedes cómo es la mentalidad actual, ¿no es cierto? O sea, refugiarse en el presente. El presente es es lo que me da placer ahora, lo que el goce de ahora, que me daña, ¿no es cierto? Pero no importa. La otra forma es refugiarse en el temor. Refugiarse en el temor. Temor al futuro, temor al fracaso, temor a lo desconocido, temor a la muerte. Refugiarse en el temor. Lacan, en el seminario 7 de la ética del psicoanálisis, dice: el ántropos se inventa enfermedades por temor a la muerte. Mucha gente se inventa enfermedades, la hipocondría, ¿no es cierto?, por temor a la muerte. Entonces se quedan ahí, se quedan refugiados en una cama, en un techo, ¿no es cierto?, por temor a la muerte. Pero, ¿cuál era la situación de los destinatarios del texto que vamos a leer ahora? ¿Cuál era esa situación? En primer lugar, estábamos a pocos meses de que Nerón incendiara Roma y culpabilizara a los cristianos. Entonces, estábamos a pocos meses de una persecución importante para los cristianos. Persecución en la que moriría el autor de esta carta, Pedro, más Pablo. Entonces, las nubes de la tormenta se estaban juntando, ¿no es cierto?, y hacían que hubiese un clima opresivo de temor. Los cristianos de Asia Menor, a los cuales se dirige la carta, estaban seriamente alarmados a ver si la persecución llegaría allí, ¿no? Y la carta esta, precisamente, es para fortalecer las manos y afirmar las rodillas cansadas. Ahora, fíjense ustedes, muchos sentirían ya autocompasión, ¿no? Lo que nos va a pasar, lo que tenemos que pasar, la autocompasión. Ahora, ¿cómo actúa el escritor de la carta, Pedro, ¿no es cierto?, a través de Silvano? ¿Cómo actúa en relación a esto? Fíjense, no muestra empatía. Ustedes saben lo que es la empatía, ¿no? La simpatía o la antipatía, pero no muestra empatía, no muestra compasión hacia ellos. Tampoco los quiere convencer de que nada va a suceder, no les dice esto. Tampoco empieza contándoles sus propios problemas, que los tenían. Lo que hace es dirigir la mirada de los lectores hacia Dios, hacia el Dios de toda esperanza. ¿Sí? Hacia el Dios de toda esperanza. Entonces vamos a leer el texto. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. En esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado por fuego,
sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. A Él lo aman sin haberlo visto, en Él creen, y aunque no lo vean ahora, creyendo, en Él se alegran con gozo inefable y glorioso. Está aquí el texto. Hermanos, Dios quiere despertar en nosotros una esperanza viviente. Y en el texto, por vía de Pedro, lo hace a través de 4 afirmaciones que son muy claras en él. En primer lugar, la esperanza cristiana se origina en la gran misericordia de Dios. El origen de nuestra esperanza es la gran misericordia de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual según su gran misericordia nos ha hecho. Comienza hablando, bendiciendo, agradeciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No a cualquier Dios, al Dios Padre del Señor Jesucristo. Nosotros muchas veces agradecemos a Dios por cosas menores, ¿no es cierto? Pero nuestra gratitud tiene que ir siempre enfocada en primer lugar hacia el don supremo de Dios hacia nosotros, que es su Hijo, el Señor Jesucristo. Quien se acerca a Dios debe creer que lo hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces a veces hacemos muchas acciones de gracias por cuestiones secundarias, pero debemos estar profundamente agradecidos por la gran misericordia de Dios. Por esa gran misericordia Él nos ha hecho nacer de nuevo. Gloria al Señor. Por su gran misericordia Él nos ha hecho nacer de nuevo. Él nos ha hecho nacer de nuevo. A ver, ¿qué bebé podría colaborar con su nacimiento? Ninguno. Dios nos hace nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es una obra de Dios, ¿no? Cuando nosotros vemos en Juan 3, la palabra anothen quiere decir de arriba, es un nacimiento de arriba o un nacimiento de nuevo. Es un nacimiento que es un misterio. El Espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. O sea, ese nuevo nacimiento que el Espíritu Santo produce en nosotros es un misterio del amor de Dios, del bendito amor de Dios. Ahora, ese nuevo nacimiento comienza en la resurrección de los muertos. Fíjense ustedes, en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esta resurrección de Jesucristo de entre los muertos transformó la situación total del universo. Todo el universo, toda la humanidad, todo el cosmos ha sido transformada por la resurrección del Señor Jesucristo. Muchos han visto la resurrección de varias maneras. Miren, Marxen, por ejemplo, un biblista del palo de la tradición de Evelyn y Fuchs, ven a la resurrección como ligada a la vida del Señor Jesucristo. La vida del Señor Jesucristo es la vida que resucita. Y cada vez que Jesús resucita, fíjense ustedes, les da una comisión. La comisión de predicar el Evangelio, o sea, de continuar su obra en esta vida, en esta tierra, en este mundo. Barth, por ejemplo, Bullman, relacionan directamente la resurrección con la muerte. La resurrección es una victoria sobre la muerte. Pero han sido otros teólogos como Molman, Pallenberg, por ejemplo, que miran la resurrección hacia el futuro. La resurrección es un anticipo de los nuevos cielos y la nueva tierra que vienen. La resurrección es un anticipo de esa vida nueva que Dios va a consumar en la consumación de su reino. Porque Él vive, dice el himno, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él.
Miren ustedes entonces cómo la resurrección va hacia el futuro, mira hacia el futuro. El Cristo viviente nos hace renacer a una esperanza viviente, a una esperanza viviente. Es lo que le pasó a Pedro, es la experiencia de Pedro, ese Pedro fracasado, sintiéndose culpable por haber negado al Señor. Tiene nueva vida a partir de que el Señor Jesús se aparece en las orillas del mar de Galilea y lo restaura. Y entonces, ¿cómo no va a decir que por la resurrección de Jesucristo, que por la resurrección del Señor hay nueva vida? Claro que va a decirlo. Porque por el Señor Jesucristo y por su Espíritu, nosotros somos incorporados a ese cuerpo viviente que es nada más ni nada menos que el cuerpo de Cristo. Ahora, Él nos ha hecho renacer a una esperanza viva, simbolizada por el bautismo. Gloria a Dios que vamos a tener 10 bautismos dentro de poquito tiempo. Y 15 hermanos casi que ingresan por testimonio. Ahora, a través del bautismo, en el bautismo cuando somos sumergidos, decimos hemos muerto con Cristo, y cuando somos levantados, decimos somos levantados a novedad de vida, a una nueva vida, a un nuevo futuro. Ahora entonces, el resucitado y el Espíritu abrieron para nosotros un mundo de belleza inesperado y de esplendor glorioso. Yo me acuerdo que en un viaje que hicimos a Río de Janeiro con mi familia, subíamos ese monte, ese montañita Corcovado, ¿no es cierto? Está el Cristo ahí. Ahora resulta que era una niebla terrible, tremenda, y después íbamos subiendo con un poco de dificultad ya, y se largó una lluvia, y no la estábamos pasando nada bien. Llegamos a la cima y la verdad que no se veía absolutamente nada, ni siquiera la estatua del Cristo Redentor. Ahora estábamos por ahí, y a los 10 minutos todo el mundo empieza a gritar de alegría. Se había ido la niebla, había salido el sol y aparece el Cristo resucitado, la estatua del Señor Jesús. Bueno, una experiencia hermosa, porque eso es lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros. El Cristo tiene que aparecer a nuestra vida. Él nos ha hecho renacer a una esperanza viva. Ahora, la esperanza cristiana contrasta tremendamente con aquellos que no tienen esperanza. Porque fíjense ustedes que en 1 Tesalonicenses 4:13 habla de los que no tienen esperanza. Y acá quiero decirles que en el mundo antiguo había una gran falta de esperanza. Era un mundo donde predominaba el coraje militar, sí, el poder intelectual, el gusto por la poesía, por el arte, una arquitectura impresionante, pero sin embargo era un mundo sin esperanza. Había calor en el disfrute del momento presente, pero un frío aterrador ante la posibilidad, ante el pensamiento de la oscuridad y el olvido de la muerte. La vida parecía un banquete suntuoso, pero con la espada de Damocles colgando y pendiendo sobre el cuello de cada uno de los invitados al banquete. Sófocles, nada más ni nada menos que Sófocles, siglo V antes de Cristo, decía: lo mejor que puede pasarle a alguien es no haber nacido nunca. Y la otra cosa que le sigue en importancia sería que tan pronto como nace, o lo más pronto posible,
vuelva al lugar donde estaba. ¿Por qué? Porque crecer y tomar conciencia de la idea de la muerte era un espanto. Fíjense la falta de esperanza que había en estas personas. Ahora, fíjense también el contraste con los cristianos, como Pedro, como Pablo, que tuvieron esperanza en su vida y en su muerte, que murieron como mártires. Por no mencionar, por ejemplo, a Ignacio o a Policarpo, pastores de las iglesias de Asia Menor, de Antioquía, de Esmirna, que murieron también como mártires. Y por no mencionar a montones de mártires durante las primeras 10 persecuciones que hubo en la historia de la iglesia. Ahora, ¿vivimos nosotros este contraste entre los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza? Este contraste no ocurre a veces en nuestros corazones. Y bueno, tenemos que pensarlo un poquito, ¿no? Tenemos que pensarlo un poquito. A veces estamos muy ansiosos por las cosas de este mundo, de esta vida. A veces nos parecen tantas las cuestiones que tenemos que resolver que preferimos abandonarnos. A veces estamos demasiado cargados de leyes y de exigencias. A veces estamos también preocupados por gozar de las ilusiones pasajeras que la sociedad nos impone, porque la sociedad nos impone cualquier cantidad de propuestas de goce ilusorio, ¿no es cierto? Ahora, ¿está nuestra vida realmente guiada por la esperanza cristiana? El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, como también él es puro. Mi bisabuelo, que bautizó a la mayoría de los pastores italianos que después vivieron acá como iniciadores de la iglesia bautista, como por ejemplo Maradei de la iglesia de Cabrera, o como los Bresi, o como los Daglio, ¿no es cierto? Tenía la prima Chiesa Battista Italiana, primera iglesia bautista italiana, acá en la calle Paraguay. Y bautizó a toda esa gente que después fueron pastores que inauguraron distintas iglesias. Luego, cuando él falleció, todos los miembros de esa iglesia fueron a integrar la iglesia bautista de Once y a fundarla. Y él tenía, como nosotros tenemos acá el texto él tenía donde predicaba este texto, que les acabo de decir recién. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, como también él es puro. Tenemos esta esperanza. ¿Son nuestros proyectos y nuestras tareas guiadas por la esperanza? ¿Es nuestra ética guiada por la esperanza? Segunda cosa. Primero vimos que la esperanza se origina en el amor de Dios, en la gran misericordia de Dios. Segunda cosa. La esperanza cristiana es la de una herencia celestial. Miren ustedes, qué belleza lo que dice el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Mis hermanos queridos, yo les digo, hay una tradición que liga esto con Canaán, ¿no? Canaán, la tierra prometida, la herencia, cleronomía, la herencia. La tierra que el Señor te dará como herencia, que se repite varias veces en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Deuteronomios 15:4. La tierra que Moisés miró con ojos anhelantes de un extremo al otro desde la cima del monte Pisga, ¿no? La tierra que movía las más profundas emociones en los israelitas. Pero esa tierra no fue incorruptible. Fue devastada por los asirios, por los babilonios, por los griegos, por los romanos. No fue incontaminada porque fue muchas veces contaminada por la idolatría y por los distintos pecados del pueblo.
Tampoco fue sin mancha por las guerras, por las pestes, por todas las cosas que pasaron. Sin embargo, hay otra tradición del Antiguo Testamento con la cual podemos basar este texto. El Señor es la porción de mi herencia. Salmo 16:5, 73:25. El Señor es la porción de mi herencia. Nuestra herencia es el Señor. El que no tiene contaminación, el que no se marchita, el que es realmente incorruptible, es el Señor. Jesucristo mismo es nuestra herencia. La nueva Canaán es esa de un compañerismo con Dios no quebrantado ni por el pecado ni por la muerte. Un pastor le estaba leyendo a una anciana que estaba por morir unas palabras. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el pastor iba a seguir leyendo, y la anciana le dijo, ya está, pastor, suficiente. Yo quiero estar donde está Jesús. Con eso me basta. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es nuestra herencia. Estar con Cristo. Estar con Cristo trae paz y llena el alma de felicidad. Jesucristo es nuestra herencia. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, el primer mártir cristiano, dice el texto, que pidió perdón por aquellos que lo estaban lapidando y mirando vio el cielo abierto y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Esta es una herencia eterna. No es parte de este mundo pasajero. El mundo pasa, pero nosotros tenemos una herencia eterna. Y voy a cambiar un poquitito la palabra reservada y voy a decir custodiada. Porque el término es un término militar, es el término de una custodia militar, custodiada, como una guardia militar custodiada para nosotros en los cielos. Es una herencia que está más allá de las bestias, de las arenas, de los circos romanos. Es una herencia que está más allá de los campos de concentración, es una herencia que está más allá de las bombas atómicas, es una herencia que está más allá de la enfermedad y del mal. Gloria a Dios. Muchas cosas pueden destruir nuestra alma, ninguna va a destruir nuestro tesoro. En tercer lugar, la esperanza nos lleva a confiar en el cuidado de Dios. Reservada en los cielos para ustedes que son custodiados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Esta esperanza nos lleva a confiar ¿en qué? En el cuidado de Dios. Dios nos cuida. Pero si ese Dios guarda nuestra herencia segura, Él también nos guarda a nosotros, ¿para qué? Para disfrutar de esa herencia. Y acá está algo que realmente nos conmueve. Él nos cuida, Él nos guarda a nosotros. Como una guardia militar guarda la ciudad, así Dios nos guarda a nosotros. Porque el que comenzó su obra en nosotros, Él la terminará hasta el día de Jesucristo. Dice Filipenses 1:6, ¿no? Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, custodiará vuestros corazones, es la misma palabra en griego, y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Dios no nos exime de problemas, pero sí nos libra de tentaciones. Y las tentaciones abundan. Fíjense ustedes cómo interpreta el autor de Hebreos capítulo 11 la actitud de Moisés. La actitud de Moisés es una actitud maravillosa. Dice que él renunció a gozar de los placeres pasajeros del palacio del rey. No temió ante la ira del rey y se puso enfrente del pueblo y se sostuvo como viendo al invisible. Algo maravilloso. O sea que Moisés prefirió realizar el deseo que Dios había puesto en su corazón, a vivir la esperanza que Dios había puesto en su corazón, de ponerse al frente de ese pueblo, a escuchar la vocación con la que Dios lo había llamado, que gozar de los servicios, del servicio de los bienes de este mundo, de los placeres pasajeros, de la comodidad y de tantas cosas más. Porque está el Señor que nos está ayudando. Porque está el Señor que nos está ayudando a no dormirnos en los laureles y traicionar así nuestras pasiones, que pueden ser por la ciencia, que pueden ser por causas del bien de la humanidad. No dormirnos en el servicio de los bienes, ¿no es cierto?, y traicionar acciones justas. Por ejemplo, como en este caso, Moisés estaba poniéndose al frente de una gesta de emancipación de un pueblo. Dios nos cuida para que no se nos imponga ninguna idea que traicione un amor. Dios nos guarda para la salvación preparada para nosotros, para ser revelada en el día postrero. Entonces, la esperanza cristiana nos lleva a confiar en el cuidado de Dios, pero en cuarto y último lugar, la esperanza cristiana significa una alegría presente, un gozo presente. Dice nuestro texto: en esto se alegran, pensando en esa salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. En esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. A Él lo aman sin haberlo visto, en Él creen, y aunque ahora no lo ven, creyendo en Él se alegran con gozo inefable y glorioso. Hermanos, nuestra esperanza está en el futuro, pero nuestro regocijo está ahora. Es presente. Este gozo no se desvanece por las pruebas. No se desvanece por las pruebas. Pero fíjense que el autor no menciona las pruebas hasta no haber mencionado la bendición de haber nacido de nuevo en Jesucristo, la bendición de una esperanza viva, la bendición de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y entonces recién ahora menciona las pruebas. ¿Y por qué? Porque en este contexto las pruebas pueden ser examinadas en su verdadera proporción. Son por un poco de tiempo, son pasajeras, son pequeñas al lado de esa herencia maravillosa que tenemos. Y más aún, tienen un sentido. Para que la prueba de nuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado por fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Mis
Mis hermanos, ustedes saben lo que es un crisol, ¿no? Es allí donde se funden los metales para purificarlo y se va toda la escoria y el metal queda puro. El oro es purificado de esa manera. Así las pruebas sirven para acrisolar nuestra vida, para hacerla madurar, para purificarla de toda escoria. ¿Cómo voy a poder amar al enemigo si en la vida no se cruza nadie que me calumnie o que hable mal de mí? ¿Cómo voy a adquirir resistencia, paciencia y fuerza si en la vida no tengo enfermedades, ni problemas, ni pérdidas de seres queridos? Las pruebas nos ayudan a purificar la fe, a madurar el carácter, a adquirir cosas que no podríamos adquirir si no hubieran pruebas. Pero el gozo sumo es que en medio de esas pruebas nosotros podamos agradar al Señor y ser hallados en alabanza, gloria y honor por parte de Él. Que el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, has superado el obstáculo, has resistido la prueba, has caminado y has corrido la carrera hasta el final. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Por eso dice el texto maravillosamente: para que la prueba de tu fe sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Había una gran diferencia entre el apóstol y los lectores. El apóstol había visto a Jesús, lo había tocado, lo había mirado. Los lectores no lo conocían. Pero ellos lo amaban aún sin conocerlo. A Él lo aman sin haberlo visto y en Él creen. Y aunque no lo vean ahora, creyendo, se alegran con gozo inefable y glorioso. Bienaventurados los que no lo vieron y creyeron. Amén. Mis queridos hermanos, levantemos nuestra esperanza bien en alto. Levantemos con firmeza el pendón hermoso de nuestra esperanza. Esa esperanza que nace en la gran misericordia de Dios que nos envuelve. Esa esperanza de una herencia celestial, de ver cara a cara al Señor y de ser aprobados por Él. Esa esperanza que nos lleva a confiar en que Él nos cuida en todo momento y nos libra del mal y de toda tentación. Esa esperanza que significa alegría presente por saber que vamos a alegrarlo al final, a Él, que es nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Salvador. Oramos. Señor y Dios, nuestro corazón arde de emoción al saber que algún día te veremos cara a cara. Y queremos vivir en esta esperanza. Y queremos vivir en tu Espíritu, Señor. Y queremos vivir para agradarte, para ser hallados dignos de alabanza, de honra y de gloria por tu parte. Para que tú, Señor, nos digas: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, deseamos vivir para ti y por ti y en ti. Necesitamos esa fuerza, necesitamos ese espíritu que nos anime a tener esperanza aún cuando no hay evidencias para tenerla. Pero Señor,
Gracias, porque tú eres el Dios de toda esperanza. Esperamos en ti. Señor, si hubiera aquí alguna persona que todavía no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, que no ha tenido esta experiencia de nacer de nuevo, que no ha tenido esta experiencia de pasar por la cruz donde queda libre de pecado por el arrepentimiento y puede amanecer a un nuevo día, al día de la resurrección, al día de la vida eterna, al día de la vida nueva. Yo te pido, Señor, que en esta mañana esa persona pueda recibir a Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador. Pido que esa persona pueda decir: Señor Jesús, perdona mis pecados. Te reconozco como Señor y Salvador y quiero vivir para ti. Y pido que tu Espíritu venga a llenar mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a finalizar esta reunión cantando una vez más: Señor, tú me llamas por mi nombre.